El tiempo no se detiene y la historia del mundo está a punto de cruzar su frontera final. Del juicio que hoy se decide en el cielo a la angustia que sacudirá los cimientos de la tierra. ¿Estamos listos para el cierre de la puerta? Analizamos el mapa profético de Elena White. Juicio, angustia y milenio. No solo es historia futura, es tu presente. Acompáñanos en este episodio especial y descubre qué sucede cuando el reloj marque la hora cero. La verdad sin filtros. Escúchanos ahora. Serie Eventos Finales. Bienvenida y bienvenido a 180 grados con Rodrigo Josué Rivas. Una mirada al pasado para comprender el presente. Escuchas la serie Eventos Finales. Tema de hoy: el reavivamiento y la reforma en la iglesia. El reavivamiento y la reforma en la iglesia la prepara para los eventos finales y el fuerte pregón. Será un reavivamiento de la piedad primitiva tal como no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Este reavivamiento y reforma incluirá milagros de sanidad y conversiones genuinas. Elena de White también dice que Satanás hará todo lo posible para impedir que ocurra este reavivamiento, introduciendo una falsificación en el mundo cristiano, como lo vimos en el programa anterior. Esta cita la compartimos en el programa anterior de Conflicto de los Siglos, página 517, que decía: el enemigo de las almas desea impedir esta obra, y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que puede colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Así finaliza esta cita. Esto nos ayuda a entender mejor las palabras de Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el verso 8 y 9. Entonces se manifestará aquel inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. A continuación, voy a leer los párrafos del espíritu de profecía de Elena White acerca del reavivamiento y la reforma en la iglesia. Luego procederemos al análisis final. Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora, y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. Los tremendos y externos resultados que están en juego exigen de nosotros algo más que una religión imaginaria, de palabras y formas, que mantenga la verdad en el atrio exterior. Dios pide un reavivamiento y una reforma. Las palabras de la Biblia y de la Biblia sola deben oírse desde el púlpito. Eso dice Profetas y Reyes, página 460 y 461. Y en otro libro habla de exhortaciones a lograr un reavivamiento. Dice: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Mientras la gente esté tan destituida del Espíritu Santo de Dios, no puede apreciar la predicación de la palabra. Pero cuando el poder del Espíritu toca su corazón, entonces
No quedarán sin efecto los discursos presentados, guiados por las enseñanzas de la palabra de Dios, con la manifestación de su Espíritu, ejercitando un sano juicio. Los que asisten a nuestras reuniones obtendrán una experiencia preciosa y al volver a su hogar estarán preparados para ejercer una influencia saludable. Otro párrafo titulado "La reforma acompaña al reavivamiento" dice: en muchos corazones parece haber apenas un hálito de vida espiritual. Decía Ellen White: esto me entristece mucho. Temo que no se haya mantenido una lucha agresiva contra el mundo, la carne y el demonio, debido a un cristianismo medio muerto. Y pregunta ella: ¿continuaremos alentando el egoísmo y codicioso espíritu del mundo, compartiendo su impiedad y favoreciendo su falsedad? Y exclama: no, por la gracia de Dios, seamos constantes en los principios de la verdad, manteniendo firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Hemos de ser no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, como lo dice Romanos capítulo 12, el verso 11. Uno es nuestro Maestro, Cristo. A Él hemos de mirar, de Él hemos de recibir nuestra sabiduría. Por su gracia hemos de preservar nuestra integridad, permaneciendo delante de Dios en humildad y contrición y representándolo ante el mundo. Continúa diciendo: ha habido gran demanda de sermones en nuestras iglesias. Los miembros han dependido de las declamaciones del púlpito en vez de depender del Espíritu Santo. No habiendo sido demandados y no habiendo sido usados los dones espirituales que les fueron concedidos, han menguado hasta ser débiles. Si los ministros avanzaran en nuevos campos, los miembros se verían obligados a llevar responsabilidades y sus facultades aumentarían al ser usadas. Hablando de sus dones y talentos, continúa en otro párrafo diciendo: contra los ministros y los miembros Dios presenta graves acusaciones de debilidad espiritual cuando dice, según Apocalipsis capítulo 3, el verso 15 al 18, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Así que Dios demanda un reavivamiento y una reforma espirituales. A menos que suceda esto, los que son tibios serán cada vez más detestables para el Señor hasta que Él rehúse reconocerlos como a sus hijos. Continúa diciendo: deben realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes, y hay que subrayar esto claramente. Según Ellen White, dice que son dos cosas diferentes. Preste atención al concepto básico esencial. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual. Renovación, dice, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Todos estos aspectos que se entrelazan y que son uno mismo. Está hablando de reavivamiento, renovación de la vida espiritual, así puede conocerse. Pero también podemos decirle una vivificación de las facultades de la mente y del corazón. O podríamos decirle una resurrección de la muerte espiritual. Pero reforma significa una reorganización, un cambio de las ideas y teorías, hábitos y prácticas. Eso es reforma. Cambio, reorganización, pero cambio de ideas, cambio de teorías, de hábitos y también de prácticas. Así que la reforma no producirá los buenos frutos de la justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del espíritu. Por eso ella dice, o continúa diciendo, que el reavivamiento y la reforma han de efectuar su obra designada o asignada
y deben entremezclarse al hacerse esta obra, o al hacer esta obra. No pueden estar separadas, van juntas. Todos estos párrafos los hemos tomado de la Review and Herald el 25 de febrero de 1902. Dice en otro párrafo: por medio de figuras se me ha mostrado que el Señor llevará a cabo sus planes mediante diversas formas e instrumentos. El Señor usa para su grandiosa y santa obra de salvar las almas no solo a los que tienen más talento, no solo a los que ocupan elevados puestos de responsabilidad o a los que tienen más instrucción en términos mundanales. Empleará medios sencillos, usará a muchos que han tenido pocas oportunidades para ayudar a llevar adelante su obra. Empleando medios sencillos hará que crean en la verdad los que poseen propiedades y tierras, y estos serán influidos para que lleguen a ser la mano ayudadora del Señor en el progreso de su obra. Carta 62, el año 1909. Y continúa diciendo, y una pregunta: ¿no nos llaman las Escrituras a realizar una obra más pura y santa que la que hemos visto hasta ahora? Dios llama a los que están dispuestos a ser dirigidos por su Espíritu Santo a encabezar una obra de completa reforma. Ve una crisis delante de nosotros, y el Señor llama a sus obreros a entrar en la liza. Cada alma debe ahora asumir una posición de más profunda y verdadera consagración a Dios que en los años pasados. Dice Elena White: he sido profundamente impresionada por escenas que recientemente han pasado delante de mí durante la noche. Parecía haber un gran movimiento, una obra de reavivamiento que se desarrollaba en muchos lugares. Nuestros hermanos acudían respondiendo al llamado de Dios. Este texto es tomado del boletín de la Asociación General 19 de mayo de 1913. Podemos leer otro texto que dice: en visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día del Pentecostés. Veíase a centenares y miles de personas visitando las familias y explicándoles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. En todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado por la influencia divina. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones. Esto lo encontramos en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 345. Y en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 402 dice: hay gran necesidad de una reforma entre el pueblo de Dios. La condición actual de la Iglesia nos induce a preguntar: ¿es esta una representación correcta de aquel que dio su vida por nosotros? Así concluye con esa pregunta. Pero en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 308 dice: cuando la Iglesia haya dejado de merecer el reproche de indolencia y pereza, el Espíritu de Dios se manifestará misericordiosamente. La potencia divina será revelada. La Iglesia verá las dispensaciones providenciales del Señor de los ejércitos. La luz de la verdad se derramará en rayos claros y poderosos, como en los días apostólicos, y muchas almas se apartarán del error a la verdad. La tierra será alumbrada con la gloria del Señor. Y para terminar estas citas, este subtítulo que dice: debemos humillar nuestros corazones en verdadero arrepentimiento. Debe haber un reavivamiento cabal entre nosotros. Debe haber un ministerio convertido. Debe haber confesiones, arrepentimiento y conversiones. Muchos que están predicando la palabra necesitan la gracia transformadora de Cristo en sus corazones. No debieran permitir que el nada les impida hacer una obra cabal antes de que sea demasiado tarde para siempre. Carta 51, escrito en 1886. 1886.
para nuestro tiempo, para este momento, para usted como audiencia pueda comprender la magnitud de lo que Elena White ha descrito. Es vital entonces que hagamos un desglose simple, sencillo, que usted mismo puede hacer al escuchar cada sección de cada uno de estos párrafos que hemos compartido. Para poder ver, aquí vamos a desglosar la diferencia técnica entre estos dos conceptos y cómo la imitación, por supuesto, de la que hablamos en nuestro programa anterior, esa falsificación, esa imitación, busca anular estos conceptos tan importantes de reforma y también, por supuesto, de reavivamiento en la iglesia. En primer lugar, la anatomía del cambio. Sí, reavivamiento versus reforma. Como bien lo hemos citado en el texto de la Review and Herald de 1902, estos dos procesos son distintos pero inseparables. Podríamos presentarlo como los dos motores, por supuesto, de un avión. Por un lado, reavivamiento, el motor interno. Es la resurrección espiritual, hemos dicho. Una vivificación de la mente y del corazón. Es el momento en el que el Espíritu Santo devuelve la vida a lo que estaba tibio o muerto. Y la reforma, esa estructura externa, ¿no? Hemos hablado de reavivamiento como el motor interno y en la reforma de esa estructura externa. Es la reorganización. Implica un cambio de hábitos y prácticas y teorías. Si el reavivamiento cambia el querer, la reforma cambia el hacer. Importante. Si el reavivamiento cambia el querer, la reforma cambia el hacer. Tome nota de ello. El punto clave aquí es que la reforma sin reavivamiento es legalismo vacío. El reavivamiento sin reforma es sentimentalismo estéril. Elena White dice que deben entremezclarse. Van juntas y van conducidas, van guiadas o son movidas no por un mentalista, sino por el Espíritu Santo. No por un líder humano, sino por el Espíritu Santo. En segundo lugar, el retrato del movimiento final. Podríamos llamarle a esto Pentecostés 2.0, como se acostumbra en este tiempo. Los textos que hemos descrito, que hemos compartido, describen, por supuesto, un escenario de proporciones épicas que supera incluso al cristianismo primitivo. Consideremos estos elementos. Se habla de la iluminación global. La tierra será alumbrada con la gloria del Señor. Así que no es un evento local importante, es una explosión de verdad que atraviesa fronteras. Se habla de una movilización masiva. Se describe a centenares y miles de personas visitando familias. Los estudios bíblicos son importantes. La visitación, el compartir con otro lo que conoces. Así que el énfasis cambia del púlpito a la labor personal de cada miembro. Pero también hay milagros reales, sanidades y conversiones genuinas que validan, por supuesto, el mensaje del fuerte pregón para este último tiempo. Mientras que en el falso reavivamiento también hay milagros, saltos, brincos, euforia. El verdadero reavivamiento y reforma dentro de la iglesia también produce sanidad, milagros, conversiones genuinas. En tercer lugar, nuevamente queremos compartir un cuadro comparativo de la estrategia, por supuesto, del caballo de Troya, aquí de la falsificación. Y es importante, aquí es donde este análisis se vuelve, por supuesto, crítico para el mundo moderno. Satanás no intenta detener el reavivamiento con persecuciones inicialmente, sino con una falsa imitación, como decíamos en nuestro programa anterior. Así que encontramos características: origen, manifestación, la base y la duración, tanto del reavivamiento verdadero como de la falsa imitación. El origen del reavivamiento verdadero es el Espíritu Santo y la palabra sola, mientras que el origen de la falsa imitación es otro espíritu, como dice la Escritura, bajo un disfraz allí religioso. La manifestación del reavivamiento verdadero es confesión, es humildad y es arrepentimiento, mientras que en la falsa imitación su manifestación es excitación, ruido, gran interés por lo religioso. La base del reavivamiento verdadero es conformar la vida a los preceptos divinos, a los preceptos de Dios, mientras que la falsa imitación solo se siguen a ver milagros, señales, prodigios mentirosos y sentimentalismo. Otra característica es la duración. En el reavivamiento verdadero,
Esta duración de la que estamos hablando, que se produce, es una transformación permanente del carácter en cuanto a su duración. Pero en la falsa imitación, esta duración de la que estamos haciendo mención, por ser falsa, no es permanente y no transforma el carácter, sino que la excitación se apaga y deja a la iglesia en peor condición de la que se encontraba. Así que hay una advertencia en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el verso 8 y 9. El inicuo no viene como un ateo, sino como un gran poder y señales. Así que el engaño es religioso, amigo, amiga que me escuchas. El movimiento religioso que se ha estado dando durante tanto tiempo, esa efervescencia y esa proliferación también de religiones y de deseo de buscar al Señor y su palabra, no es más que mero engaño. Así que el engaño es religioso, se está dando en este momento, en este tiempo, y está aumentando. Por supuesto, esto hace mucho más difícil de detectar para quien no estudia, por supuesto, la Biblia directamente allí y con esa diligencia. Por eso hay peligro, por eso muchos son confundidos, por eso hay mucha gente inocente que se encuentra en una multitud de iglesias, buscando al Señor, deseando encontrar al Señor dentro de esta cantidad de cosas extrañas, desprovista de la verdad, desprovista del verdadero espíritu, desprovista de la reforma, desprovista de un reavivamiento real. Pura pantomima, pura payasería, puro espectáculo es lo que se encuentra en el resto de las iglesias. No en el resto, en todas las iglesias. Y en último lugar, las condiciones del cielo. Sí, desde que usted lee las Sagradas Escrituras en Génesis hasta Apocalipsis encuentra que el Señor tiene condiciones. El texto es enfático. Dios no retiene la bendición por falta de voluntad, sino porque no estamos preparados como hombre, como mujer, como jóvenes, como adultos, como iglesia, como familia, como sociedad. No estamos preparados. Así que la Biblia sola en el púlpito es lo que debe predicarse. Hay que eliminar estas teorías humanas y esta religión imaginaria que hoy se vive en el mundo. De gente con comezón de oír, pero oír solo algo que pueda satisfacer sus propios deseos, que no se llama la reprensión del pecado, que solo satisface allí la necesidad de alguno que solo busca especular lo que Dios ha dicho o lo que no se ha dicho. Condición del cielo es la Biblia sola en el púlpito. La oración ferviente. El reavivamiento solo viene en respuesta a la oración. Nadie puede esperar que haya un reavivamiento si no lo está pidiendo. Nadie puede esperar que suceda un cambio en la vida espiritual o en su vida espiritual si no se lo está pidiendo al Señor. El reavivamiento solo viene en respuesta a la oración. ¿Entendías? ¿Sabías que la iglesia tendría un reavivamiento en este último tiempo? Pero la pregunta es, ¿lo has estado pidiendo en tu vida? Y por supuesto, esto trae humillación y confesión. Un ministerio convertido, nuestros dones y talentos. Decía una sección allí especial acerca de que los dones y talentos no se están poniendo en práctica y que los pastores están allí trabajando con las iglesias, pero que si los pastores se dedicaran a ir a otros lugares y dejaran a las iglesias solas trabajar, entonces la gente desarrollaría sus dones y talentos, sus capacidades. Para su tiempo lo decía Ellen White. No sé si era peor o mayor o si conviene más este texto en este tiempo que en el de Ellen White cuando escribió. Pero el caso es que los dones y talentos deben ponerse en práctica. Un ministerio convertido es el primer paso. Si los líderes no experimentan la gracia transformadora, el pueblo se mantiene en el atrio exterior. Usted mismo puede repasar cada uno de estos textos y sacar su propia conclusión. Esperamos que el Señor pueda hablar a su corazón y que esto le sea de bendición para usted y su familia. Recuerde compartir con los demás. 180 grados con RJR. Una mirada al pasado para comprender el presente. Serie Eventos Finales.